Saludos, estimados estudiantes. Vamos a ver estos dos ejemplos que corresponden al tema de elasticidad. Bien, entonces nos dicen lo siguiente. El cable AB está sometido a tensión. Determine el esfuerzo al que está expuesto si la lámpara tiene una masa de 3.200 kilogramos. La sección transversal del cable es de 582 milímetros cuadrados. El ángulo es de 28 grados y nos están indicando que utilicemos 10 metros sobre segundo al cuadrado como aceleración de la gravedad. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Donde dibujamos la tensión del cable AB, la tensión que sostiene la lámpara, y inmediatamente vamos a graficar las componentes de esta tensión. Aquí tenemos la componente vertical y la componente horizontal. Vamos a tomar momentos aquí con respecto a este punto O. Entonces, ¿por qué es importante que calculemos a través de la segunda condición de equilibrio la tensión? Porque a través de la tensión vamos a poder calcular el esfuerzo al que está sometido este cable. Esa sería entonces la idea. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que como vamos a calcular momentos respecto a este punto O, esta componente, como su línea de acción pasa por el punto O, entonces no va a generar momentos. Quien generaría momentos solamente sería esta componente y esta fuerza con respecto al punto O. Entonces planteamos entonces segunda condición de equilibrio. Aquí está, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces decimos lo siguiente. Esta componente, ¿sí? Esta componente, que esta es T multiplicado por el seno de 28 grados. ¿De acuerdo? Y el brazo de palanca, de esa componente sería esto. Es decir, sería 3 metros, ¿no? Por lo tanto, tendríamos más T seno de 28 grados multiplicado por 3. Luego tendríamos el momento generado por esta fuerza, que sería menos 32.000 por 4,5, que sería todo esto, sería su brazo de palanca. Hasta ahí hemos obtenido una ecuación con una sola incógnita que nos va a permitir saber cuánto sería el valor de la tensión. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es básicamente despejar la tensión y nos está saliendo que la tensión es igual a 102.242,61 newtons. Bien, entonces vamos a aplicar nosotros esta ecuación que corresponde a la ecuación del esfuerzo. Reemplazamos la fuerza que acabamos de obtener y reemplazamos la sección transversal. Esa sección transversal lo estamos reemplazando ya en unidades de metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, tener aquí en cuenta, nos dan en milímetros cuadrados. Bien, entonces vamos a expresarlo nosotros en el sistema internacional. Haciendo los cálculos, entonces nosotros tendríamos que el esfuerzo es aproximadamente 175,67 megapascal. Bien, entonces esto sería el primer ejemplo, ¿no? Noten que estamos utilizando la ecuación del esfuerzo, ¿no? Entonces, esfuerzo es igual a fuerza sobre área. La fuerza ha sido necesaria
calcularla utilizando la segunda condición de equilibrio. El área esta vez nos han dado de manera directa, solamente hemos tenido que hacer una conversión de unidades y hemos procedido a reemplazar. Dividimos y el problema está resuelto. Vamos entonces a un siguiente ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo nos dicen que sobre la viga que se muestra se aplica una fuerza de 20.000 libras. Los cables que sostienen la viga tienen secciones cuadradas de 1 pulgada de lado. Determina a qué distancia del cable de acero debe aplicarse la fuerza Q para que la viga siempre esté horizontal. Entonces, este es el esquema que debemos observar, ¿no? Tenemos la viga y los cables separados, 26 pulgadas, y entonces a qué distancia vamos a aplicar esta fuerza Q. Haciendo un diagrama de cuerpo libre, tenemos la siguiente situación. Es decir, tenemos la fuerza F1, que sería la fuerza sobre la viga del cable de acero, y la fuerza F2, que sería la fuerza sobre la viga del cable de aleación. Y acá no sabemos a qué distancia vamos a colocar la fuerza Q. Entonces, como aquí hay un término importante, ¿sí?, que lo vamos a subrayar, siempre debe permanecer horizontal, te dicen, ¿no? Entonces, eso va a ser determinante para hacer el desarrollo. Pero no tenemos nosotros, o no sabemos cuánto es el valor de la fuerza F1 y la fuerza F2. Por lo tanto, vamos a relacionar la fuerza en función de esta distancia, ya que Q es un dato que nosotros tenemos. Para eso vamos a tomar momentos aquí en este punto. Entonces, tomando momentos respecto al punto X, nos quedaría esta ecuación, ¿no? Es decir, menos Q por D más la fuerza F2, que es fuerza aleación, por 26. Despejamos la fuerza aleación y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Nos quedaría 20.000 por D sobre 26. Con la fuerza en el cable de acero también vamos a hacer la misma, vamos a llegar a una expresión que nos va a dejar en términos de la distancia también. Pero para eso debemos aplicar la primera condición de equilibrio, que nos dice sumatoria de fuerzas igual a 0. Entonces, fuerza 1 más la fuerza 2 menos Q igual a 0. ¿Sí? Estas son las fuerzas en estos cables. Reemplazamos la fuerza aleación y nos quedaría la siguiente expresión, ¿no? Sabiendo que Q, la fuerza, es de 20.000. Despejamos la fuerza a 0 y nos queda una expresión de esta manera. Noten que tenemos las fuerzas, están expresadas en términos de D. Las fuerzas en términos de la distancia, ¿no? Tanto para la fuerza F1 y fuerza F2. Ahora, ¿cómo utilizamos nosotros esta condición? Que la viga quede de manera horizontal. Bien, entonces, que quede de manera horizontal significaría que las deformaciones deben ser las mismas, tanto para el acero y de aleación. Siendo así, vamos entonces a definir, primero, la ecuación que corresponde a la ley de Hooke. Esa ecuación que corresponde a la ley de Hooke, jóvenes, nosotros lo recordamos y es igual, básicamente, al esfuerzo multiplicado, ¿no? O en este caso, al esfuerzo, te dicen que es proporcional a la deformación longitudinal. Entonces, lo tenemos ahí, ¿sí?
tenemos que el esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación longitudinal. Como es la misma para ambos cables, entonces despejamos deformación longitudinal para ambos cables y lo igualamos. Nos quedaría esta expresión. ¿Sí? El esfuerzo en el acero sobre el módulo Young del acero es igual al esfuerzo en la aleación sobre el módulo de Young de la aleación. Entonces, los módulos de Young nos están dando. Al momento de reemplazar y simplificar, nos quedaría esta expresión. Fuerza de acero igual a 2 veces la fuerza aleación. Pero la fuerza de acero nosotros lo tenemos en términos de al igual que la fuerza de aleación. Vamos a reemplazarlo en estos dos términos y tendríamos la siguiente expresión, que sería una ecuación de una incógnita para poder despejar D. Despejando D, nos sale que esa distancia a la cual debemos aplicar Q para que la viga permanezca horizontal, ¿no? Y esta viga a su vez está sostenido por estos cables de esos materiales, debe ser de 8,7 pulgadas. Muy bien, jóvenes. Entonces, estos son 2 problemas que corresponden al tema de elasticidad. Si tuvieran alguna consulta, pueden hacerlo a sus docentes bajo sus indicaciones. Nos vemos en una siguiente oportunidad.